más te decía de que no sé por último qué habrá pasado con los jugadores, pero pienso que ha sido una cosa injusta tratar de culparlos a ellos por todo este problema que está pasando. Creo que las dos partes hasta cierto punto son responsables, pero viviendo lo que yo viví en estos días que yo estuve ya con la selección, con el Zarco, pues lo que te puedo decir primeramente de Indes es que es un lugar donde no es apropiado para una selección nacional quedarse ahí, y una selección que se está preparando para un mundial. No es apropiado. No quiere decir que sea mala para un grupo de atletas amateurs, simplemente que hay una experiencia con un atleta de alto rendimiento, y creo que la selección nacional debe de estar en un lugar mejor apropiado para por lo menos tener como cuerpo técnico, tener la exigencia hacia ellos de lo que deben de hacer, pero también tendría que dárseles mejores comodidades. No sé si tú escuchaste la nota que hicimos con Serén, donde inclusive cuando fueron a Curazao no tenían agua y entre ustedes tuvieron que juntar dinero, o alguno de ustedes fue y compró agua, que a él le negaron un segundo plato de comida. ¿Esto era algo normal y común que ocurriera? Es que Jorge, lo que pasa es que en nuestro país creo que hay dos problemas. Uno, creo que nos hemos acostumbrado a la mediocridad, al no ser profesionales, entonces eso influye mucho a los niveles de selección nacional. Lo de Serén no solo fue de Serén, pienso de que el problema, como te digo, no sé la gente federativa qué es lo que piensa cuando tiene una selección, pero nosotros tuvimos en Indes, tuvimos 5 días antes de salir para Curazao, y la verdad que ahí solo te daban un tiempo de comida, era bien difícil pedir más porque a veces no había, entonces el jugador se quedaba con hambre. Después de Curazao y durante el tiempo en Curazao también fue lo mismo. Ahora cuando llegamos, después del primer partido de regreso a San Salvador, nos hospedamos en otro hotel pequeño, donde había el mismo problema, no había suficiente comida, porque solo habían pagado para 23, creo, 26 personas una porción de comida cada 3 veces al día. Entonces, claro, el jugador se quedaba con hambre. Hubo varios jugadores que nos pidieron permiso para poder salir o mandar a alguien a comprar extra comida porque no lo tenían. Qué bárbaro, qué bárbaro, pero digo, se entiende lo que es, y después hay gente que estaba enojada con los jugadores o que está enojada con los jugadores, lo está diciendo o compañeros que criticaban a los jugadores, o compañeros que criticaban, pero por Dios, la verdad que hay que felicitarlo a ti, al Zarco, a los jugadores que tuvieron la gallardía de seguir hacia adelante con hambre, para terminar con ese proceso. En cualquier otro país, y hablo del mío, por ejemplo, donde está el futbolista sindicalizado, se levantan, se van y no les ven ni el pelo hasta que no le arreglen la situación. Mira, Jorge, te quiero decir algo, porque también yo he estado leyendo muchas cosas y obviamente lo que ha pasado también, que creo que fue una cosa poco ética, sacar a luz negociaciones que tenían los jugadores con los directivos, pero nosotros estuvimos 2 días antes del último partido en Curazao, nos damos cuenta que obviamente no había suficiente comida para todos, entonces incluso para los utileros, nosotros tuvimos que darles de nuestra comida para que ellos pudieran comer. Y la otra cosa también que la gente no sabe. El Zarco, me cuentan, dejó de comer, por ejemplo. Sí, eso es cierto, no es porque uno se quiera jactar de buena gente, sino que obviamente eso sucedió, pero lo que yo te digo es esto: nosotros hablamos con los jugadores antes de Curazao y les dijimos que todo esto se tenía que aguantar porque teníamos que jugar un partido importante contra Curazao, pasar la ronda, y nosotros dijimos, si en un dado caso la federación nos pide que nos quedemos, lo primero que vamos a hacer es pelear para que ustedes tengan mejores hoteles, mejor alimentación. Nunca hablamos de premios ni de nada, porque para nosotros como cuerpo técnico
partido, era imposible nosotros pedirle al jugador matarse en un entreno o en una cancha cuando no tenía esas cosas que eran necesarias. Entonces, sí le dijimos nosotros a los jugadores, yo se los dije, que el día que fuéramos a negociar con ellos, con la federación, que lo primero que íbamos a hacer era pedir mejores cosas. De lo contrario, nosotros no íbamos a agarrar la selección. Bueno, es muy, pero es muy lamentable. Sí, adelante, Hernán. Hay algo que yo no termino de entender. Es cierto, no puedo en absoluto defender a los dirigentes. O sea, un jugador tiene que tener comida, alimentación y un lugar cómodo para entrenar y para dormir. Pero el tema de los premios no me queda claro. De los jugadores y sus pretensiones de recibir $2.000 por ser convocados, los que juegan en el extranjero, $1.000 le exigían para los que juegan en el medio local, una diferencia cuando había otras prioridades, como por ejemplo la alimentación. ¿No hubo un mal manejo de los jugadores en ese tema? Mira, Hernán, lo que te puedo decir de los premios, no tengo yo mucha información, porque realmente para nosotros no pudimos y no queríamos sinceramente meternos en eso, porque al final, si tú te acuerdas, nosotros habíamos ido básicamente gratis a hacer todo este trabajo. Después, si no hubiéramos quedado, tal vez hubiéramos nosotros intercedido y todas esas cosas, pero no pudimos. Ahora, lo de los premios, lo único que te puedo decir, no sé qué era lo que ellos habían arreglado antes con la federación en el proceso de Roca. No lo sé exactamente, pero sí te puedo decir que por lo que yo veo y por lo que yo viví y por lo que yo conozco a los jugadores de ese grupo que estuvieron con nosotros, el problema principal que ahorita pasa, sigo creyendo, es que el jugador se cansó, ¿ok?, de estar hablando, porque yo sé que ellos hablaron con la federación, trataron de arreglar antes, y lo que pasa es que a veces la federación ha puesto las cosas a un lado, y el tiempo pasa, y entonces no se arregla nada. Yo no te digo que estoy de acuerdo con la huelga, porque no, pero también creo que tiene que haber un respeto mutuo, de una comunicación entre los dos para poder llegar a un acuerdo. Entonces, cuando los jugadores, a mí me extrañó cuando yo vi al señor Maradiaga en Indes, porque obviamente pensé yo que eso iba a cambiar, porque el Zarco lo dijo después, en una conferencia de prensa, después del partido de Curazao, que era necesario cambiar esas cosas. Bueno, Hugo, tenemos que irnos a la pausa, te queremos agradecer, lamentamos muchísimo lo que está pasando. Yo no coincido en algo contigo, yo sí creo que la huelga y la no presentación del futbolista en las condiciones actuales es necesaria. Y si hay que renunciar a esta eliminatoria y no presentarse, que lo hagan, pero para que comience una nueva historia en el fútbol salvadoreño. Desde que te conozco a ti, desde que conozco a otros, es la misma historia, proceso tras proceso. Si no se cambian las cosas, lo decíamos ayer, no se cambiará el final de la historia. Será siempre la misma. Fracaso tras fracaso, a veces con resultados vergonzosos. Un fuerte abrazo, Hugo. Y después tenemos que hablar de Hugo Pérez y lo que está haciendo en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La pausa, volvemos. Este segmento fue traído a ustedes por The Home Depot. ¿Tienes una idea? Vamos.